todo en una frase, el segundo paso es dejar las cosas chiquitas que todavía no has dejado y despreocuparte del mundo. Ese es el segundo paso. El tercer paso, inicio de la vida espiritual. El chisme es chiquito y no lo podemos dejar. Exacto, ese es el segundo paso. El segundo paso es dejar esas cositas mundanas. Ya ves, no puede mover. El inicio de la vida espiritual. Y vamos a entender algo antes de leer la lectura que les dije que era ¿qué? 7:54. El inicio de la vida espiritual es empezar a ser testigos, dar testimonio de Cristo. Ese es el inicio de la vida espiritual. Y eso significa mártir. Cuando la gente escucha la palabra mártir dice, wow, o sea, piensan en morir. Pero la palabra mártir es la definición de ser un testigo de algo con acciones. ¿Sí me entiendes? En Hechos 7:54 vamos a leer la historia del primer mártir a causa de su proclamación de Jesucristo. ¿Alguien sabe quién es él? Esteban, San Esteban. Entonces vamos a alguien que me lea Hechos del 54 al 60. Si alguien necesita Biblia, acá hay una, pero me está muy bien. De 54 al 60, al final de la historia. al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban, pero él llenó el Espíritu Santo. Fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, y Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritarse. Taparon los oídos y todo a su alrededor contra él. Lo empujaron fuera de la ciudad y le empezaron a tirar de piedras. Los testigos habían dejado su ropa a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor, recibe mi espíritu. Después arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Te alabamos, Señor. Señor, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y durmió en el Señor. Palabra de Dios. La clave, la llave del inicio a ser testigos de Dios y empezar tu vida espiritual, tu vida de ser fruto, de empezar a reflejar a Cristo a otros, es el perdón. Y tenemos que anotar esto. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Lo estaban matando, lo estaban apedreando. Y más sin embargo, lo que hizo su testimonio verídico y lo hizo más fuerte y le dio poder fue
el perdón. Muchas personas de la iglesia, pierden la fuerza y la eficacia de proclamar a Dios y de ser testimonios de Dios, y todo lo que hacen es en vano porque les hace falta el perdón. Si a ti te hace falta el perdón en tu vida, si a ti te hace falta perdonar a alguien, todo lo que tú estás haciendo es hipocresía. No lo estás haciendo de corazón. Dice, cuanto tú más amas, así mismo tú perdonas. El que mucho ama, mucho perdona. El que poco ama, poco perdona. Si tú no perdonas, no amas nada. Y lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo es para que el resto del mundo te vea. El inicio de la vida espiritual comienza en el corazón, en lo más profundo del alma, en eso que te está atando, en eso que más te dolió. Es cuando tú más tienes que decir: Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Y es empezar a perdonar. ¿Quién fue el que dijo eso? Esteban. Pero antes de Esteban, ¿él de dónde lo sacó? De Jesús. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Mire, perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué en la actualidad, habiendo tanta injusticia social, la iglesia no habla de eso? Y la iglesia tiene que ser la primera que tiene que hablar de este tema. ¿Por qué? Es tan patriótica. Yo digo, esto es mi opinión, que estos temas no se tocan ni en la misa hoy en día por el simple hecho de tan perdidos y tan llegados al final que estamos. Hoy en día yo creo que las homilías, o sea, ustedes tienen que sentirse privilegiados. Una clase así de espiritualidad, una clase así de llegar a la santidad no se encuentra ni en la propia iglesia, ni en los propios sermones. Yo digo, sí. Sí se encuentra, pero lo que pasa es que no todo el mundo está interesado, ¿ves? Entonces, cuando tú quieres profundizar en el Señor, cuando tú quieres crecer espiritualmente, tú buscas más. Desgraciadamente el mundo está ahorita tan envuelto en las cosas del mundo, y la iglesia está tratando son tantos fuentes que tiene, tantos frentes que tiene que abarcar, que no, empezando que no hay sacerdotes, empezando que no hay vocaciones sacerdotales, que las familias están destruidas. Entonces es muy difícil, esa es la razón por la cual es difícil de que la iglesia se encargue de esto. Tienen que ser ya las personas que se vayan a dedicar al sacerdocio. Entonces esa es nuestra labor como laicos, empezar a trabajar en ese crecimiento espiritual para apoyar a los sacerdotes en la evangelización de toda nuestra comunidad, de nuestra gente, ¿me entiendes? Y yo creo también que parte de por qué no lo vemos en la misa, porque siempre en la homilía hablan del evangelio y de las lecturas. Y la gente, cuando el padre se demora una hora y un poquitico más, están desesperados: no, eso no es muy largo, no. Entonces son temas que podrían ser muy largos, pero los padres y los sacerdotes saben que Yo creo que esto nace, la falta de tocar temas así, nace de nuestro desprendimiento que estamos con Dios. Perdón, sacerdotes hay. Lo que pasa es que estamos viviendo en un país donde la iglesia es muy patriótica. La iglesia católica en este país siempre va a favor del gobierno, pero no ve por las necesidades del pueblo. Lucas 23:34. Ok, estamos en otro tema. Lucas 23:34. Amén. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron su ropa echándoles a suerte. Te alabamos, Señor. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y después de esta lectura y la siguiente, van a entender qué tan importante es el perdonar. El perdón es la llave, ojo, porque esto es muy importante. Juan Pablo II, ya le iba a decir santo, pero Juan Pablo II, beato, dice: la llave para el cielo
es nuestro, perdón, es cuando